¿Habla inglés?, le preguntaron con desprecio. «No habla inglés este viejo», se rieron entre ellos. Fernando, de 58 años, simplemente asintió y siguió sirviendo las mesas en silencio. Llevaba años aguantando estas humillaciones de turistas ricos, pero cuando el cristal se rompió y la sangre comenzó a brotar del brazo del niño, nadie podría haber imaginado que el viejo camarero ignorante sería quien salvaría la vida del hijo de esa familia millonaria. Bienvenidos a Bucur Historias. Antes de continuar con esta poderosa historia de prejuicios, sacrificio y redención, dime en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, dale al botón de suscribirse y ayúdanos a mantener vivas estas voces que importan. El restaurante El Rincón Andaluz se encontraba en pleno corazón del barrio turístico de Sevilla, a apenas 2 calles de la majestuosa catedral. Sus paredes blancas adornadas con azulejos tradicionales y sus mesas de madera oscura habían visto pasar miles de visitantes durante las últimas 3 décadas. Era el tipo de lugar que aparecía en todas las guías turísticas, donde los extranjeros venían buscando la auténtica experiencia andaluza, sin saber que muchas veces lo que encontraban era una versión comercializada de la verdadera cultura sevillana. Fernando Morales había trabajado en ese restaurante durante los últimos 8 años. No era su primer trabajo, ni siquiera su segunda carrera, pero era el que le permitía pagar las facturas médicas de su hijo Diego. A los 58 años, Fernando había aprendido a hacer invisible su orgullo, a tragar sus palabras cuando los clientes lo trataban como si fuera parte del mobiliario. Cada noche se ponía su camisa blanca inmaculada, se anudaba el delantal negro alrededor de la cintura y se convertía en lo que la industria turística esperaba de él, un camarero servicial, silencioso, prácticamente inexistente. Pero Fernando Morales no había nacido para ser invisible. 20 años antes, había sido una de las figuras más respetadas de Médicos Sin Fronteras en España. Había coordinado misiones médicas en campos de refugiados de África, había entrenado equipos de emergencia en zonas de conflicto, había salvado más vidas de las que podía contar. Su español estaba acompañado de un inglés fluido, un francés conversacional y suficiente árabe como para comunicarse con pacientes en Sudán y Somalia. Todo eso cambió una noche de diciembre de 2010. Fernando regresaba a casa después de una misión de 6 meses en Chad, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Su esposa Carmen había llevado a Diego, entonces de 4 años, al hospital con síntomas que inicialmente parecían una gripe común, pero cuando Fernando aterrizó en Madrid, se encontró con que su hijo había desarrollado una forma severa de parálisis cerebral, como resultado de una encefalitis que no había sido diagnosticada a tiempo. Los médicos fueron claros: Diego necesitaría cuidados especializados de por vida. Fisioterapia diaria, medicamentos costosos, equipos médicos especiales y la atención constante de al menos uno de sus padres. Fernando tomó la decisión más difícil de su vida, renunció a Médicos Sin Fronteras y se dedicó completamente al cuidado de su hijo. Carmen trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero su salario no era suficiente para cubrir todos los gastos médicos de Diego. Los tratamientos experimentales, las terapias no cubiertas por la seguridad social, las adaptaciones necesarias en casa, todo sumaba una cantidad que superaba sus ingresos mensuales. Fue entonces cuando Fernando tomó el trabajo en El Rincón Andaluz. No era lo que había planeado para su vida, pero era lo que su familia necesitaba. Durante 8 años, Fernando había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Había aprendido a sonreír cuando los turistas británicos le hablaban a gritos, asumiendo que el volumen compensaría la barrera del idioma. Había desarrollado una paciencia infinita para las familias francesas que cambiaban de orden 3 veces consecutivas. Había memorizado las frases básicas en alemán para atender a los grupos de jubilados que llegaban en autobuses turísticos, pero había un tipo de cliente que ponía a prueba incluso su legendaria paciencia: las familias españolas adineradas que venían de Madrid o Barcelona, tratando a Sevilla como su patio de recreo personal y a los sevillanos como sus sirvientes naturales. La familia Mendoza era exactamente ese tipo de clientela. Carlos Mendoza era el CEO de una empresa tecnológica que había hecho fortuna durante el boom de las startups.
Su esposa, Isabel, dirigía una galería de arte contemporáneo en el barrio de Salamanca. Juntos formaban esa nueva clase alta española que había emergido en las últimas décadas, educados, cosmopolitas y completamente desconectados de las realidades económicas del resto del país. Habían venido a Sevilla para un fin de semana largo con su hijo Alejandro, de 7 años, como parte de lo que Isabel llamaba educar culturalmente al niño. En realidad, era una excusa para publicar fotos en Instagram desde ubicaciones pintorescas y demostrar a sus seguidores que eran el tipo de familia que valoraba las experiencias auténticas. Llegaron a El Rincón Andaluz a las 8:30 de la noche de un sábado, justo cuando el restaurante estaba en su momento más ocupado. Carlos llevaba una camisa de lino blanco que probablemente costaba más de lo que Fernando ganaba en una semana. Isabel lucía un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces cálidas del restaurante. Alejandro, vestido como una versión en miniatura de su padre, se veía aburrido y caprichoso. Fernando se acercó a su mesa con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años. «Buenas noches, bienvenidos a El Rincón Andaluz. ¿Pueden acompañarme a su mesa?» Carlos lo miró de arriba abajo, evaluándolo como si fuera una pieza de mobiliario. «Esperábamos una mesa junto a la ventana», dijo sin siquiera reconocer el saludo de Fernando. «Por supuesto, permítanme revisar». Fernando consultó su lista. «Me temo que las mesas junto a la ventana están reservadas para esta noche, pero tengo una mesa excelente cerca del patio interior que no nos interesa», lo interrumpió Isabel. «Reservamos específicamente pidiendo vista al exterior». Fernando mantuvo su sonrisa. En realidad, no habían hecho reserva específica alguna, pero había aprendido que discutir con este tipo de clientes era inútil. «Déjenme ver qué puedo hacer», habló discretamente con el maitre, quien accedió a reubicar a otra familia para acomodar a los Mendoza. Era el tipo de concesión que el restaurante hacía regularmente para mantener contentos a los clientes que claramente tenían dinero para gastar. «Perfecto», dijo Carlos cuando finalmente se sentaron junto a la ventana. «¿Habla inglés?», le preguntó a Fernando de forma abrupta. «Un poco», respondió Fernando modestamente, aunque en realidad era bilingüe. «No habla inglés este viejo», le susurró Carlos a su esposa en un tono que pretendía ser discreto, pero que Fernando pudo escuchar perfectamente. «Típico». Isabel se rió. «Bueno, supongo que tendremos que usar nuestro español de instituto». Alejandro, que había estado jugando con su teléfono, levantó la vista. «¿Por qué no saben inglés aquí, papá?» «Porque no han tenido las oportunidades que tú has tenido, hijo», respondió Carlos en un tono condescendiente. «Por eso es importante que estudies y te prepares, para no terminar como p». Se detuvo a mitad de frase, aparentemente recordando que Fernando estaba parado a menos de 1 metro de distancia. Fernando sintió que algo se encogía en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Gustarían conocer las especialidades de la casa?» «Sí, pero hable despacio, por favor», dijo Isabel con una sonrisa falsa. «No queremos perdernos de nada importante». Durante la siguiente hora, Fernando atendió a la familia Mendoza con la misma profesionalidad que había mostrado durante años. Les recomendó platos, respondió preguntas sobre ingredientes y se aseguró de que sus vasos nunca estuvieran vacíos. Pero cada interacción estaba cargada de pequeñas humillaciones. Cuando Fernando no entendió inmediatamente que Carlos quería la cuenta en lugar de la factura, Carlos puso los ojos en blanco. «La cuenta», repitió exagerando cada sílaba. «Para pagar, ¿entiende?» Cuando Fernando tardó unos segundos extra en procesar el pedido especial de Isabel para el postre sin gluten, ella comentó: «Pobrecito, se ve confundido, quizás deberíamos pedirle a alguien más joven que nos atienda». Cada comentario era como una pequeña puñalada, pero Fernando había desarrollado una piel gruesa durante sus años en el servicio. Se recordaba a sí mismo por qué estaba ahí, por Diego, por los medicamentos que necesitaba su hijo, por las terapias que le daban esperanza de una vida mejor. Alejandro, siguiendo el ejemplo de sus padres, también había comenzado a mostrar desprecio hacia Fernando. Cuando se le cayó la servilleta, le gritó «Oye», en lugar de pedir educadamente que la recogiera. Cuando Fernando tardó en traer su refresco, el niño se quejó en voz alta. «¿Por qué es tan lento?».
Fernando recogió la servilleta sin decir palabra y se aseguró de que Alejandro tuviera todo lo que necesitaba. Había visto suficientes niños en su vida para saber que el comportamiento de Alejandro era más un reflejo de lo que había aprendido en casa que una maldad innata. La cena continuó sin incidentes importantes hasta el momento del postre. Fernando había servido el flan casero para Carlos, la tarta de queso sin gluten para Isabel y un helado de chocolate para Alejandro. La familia estaba relajada, hablando sobre sus planes para el día siguiente, cuando todo cambió en un instante. Alejandro estaba gesticulando animadamente mientras contaba una historia sobre sus amigos del colegio, cuando su mano golpeó el vaso de agua que estaba junto a su plato. El vaso se balanceó por un momento, como suspendido en el tiempo, antes de caer al suelo con un estrépito que hizo que todo el restaurante se volviera hacia su mesa. El cristal se rompió en múltiples fragmentos que se esparcieron por el suelo como diamantes mortales. Alejandro instintivamente se agachó para recoger los pedazos más grandes. «¡No!», gritó Fernando desde el otro lado del salón, pero ya era demasiado tarde. El niño había tomado uno de los fragmentos más grandes con su mano derecha y el cristal afilado se había hundido profundamente en la palma de su mano y la muñeca. La sangre comenzó a brotar inmediatamente, más de la que nadie esperaba de lo que inicialmente parecía un corte menor. Alejandro miró su mano con confusión por un momento antes de que el dolor lo alcanzara. Su grito atravesó el restaurante como una sirena. «¡Dios mío!», gritó Isabel, levantándose tan rápidamente que derribó su silla. «Está sangrando mucho». Carlos se acercó a su hijo, pero se detuvo al ver la cantidad de sangre. «¿Qué hago? ¿Qué hago?». El restaurante entero se había quedado paralizado. Los otros comensales miraban desde sus mesas con expresiones de horror y preocupación. El personal se había congregado a una distancia segura, sin saber cómo reaccionar ante la situación médica. La sangre continuaba fluyendo de la herida de Alejandro, empapando su ropa y formando un charco en el suelo. El niño lloraba incontrolablemente, sosteniendo su mano herida contra su pecho. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor». Fue entonces cuando Fernando se movió. No caminó, corrió, cruzó el salón del restaurante en segundos, apartando suavemente a las personas que se habían congregado alrededor de la mesa de los Mendoza. «Con permiso», dijo con una voz que de repente sonaba completamente diferente. Ya no era el camarero tímido y servicial de hacía unos minutos. Su tono era autoritativo, seguro, profesional. «Necesito que todos se alejen, por favor. Denme espacio para trabajar». Carlos e Isabel lo miraron con sorpresa. Este no era el mismo hombre que había estado sirviendo sus bebidas durante las últimas 2 horas. Fernando se arrodilló junto a Alejandro y examinó rápidamente la herida. Lo que vio confirmó sus sospechas iniciales. El cristal había cortado no solo la piel, sino que había alcanzado la arteria radial. Era por eso que había tanta sangre. Sin tratamiento inmediato, el niño podría entrar en shock por pérdida de sangre. «Alejandro», dijo Fernando con voz calmada pero firme, «mírame a los ojos». El niño, a pesar del dolor y el miedo, obedeció. Había algo en la voz de Fernando que comandaba atención. «Vas a estar bien», continuó Fernando. «Pero necesito que me ayudes. ¿Puedes hacer eso?». Alejandro asintió entre sollozos. Fernando se quitó rápidamente el delantal y lo desgarró en tiras largas. Con movimientos precisos y seguros, comenzó a aplicar presión directa sobre la herida. «¿Qué está haciendo?», gritó Isabel. «Está muy sucio. Va a infectar la herida». «El delantal está limpio», respondió Fernando sin levantar la vista de la herida. «Y la infección es una preocupación secundaria ahora mismo. La prioridad es detener la hemorragia». Carlos se acercó más. «¿Cómo sabe usted eso?». Fernando no respondió inmediatamente. Estaba concentrado en evaluar la severidad del daño. El cristal había cortado la arteria, pero no completamente. Con la presión adecuada y el tratamiento correcto, sería una herida tratable. «¿Alguien ha llamado a la ambulancia?», preguntó Fernando. «Sí», respondió el maitre desde detrás del pequeño grupo que se había formado. «Dijeron que llegarían en 10 minutos». «Bien». Fernando continuó aplicando presión mientras hablaba calmadamente con Alejandro. «¿Te duele mucho?». «Sí», murmuró el niño. «Es normal que duela.
significa que tu cuerpo está funcionando correctamente. Pero el dolor va a disminuir pronto. Isabel se había quedado sorprendentemente callada, observando cómo Fernando trabajaba con una precisión que no correspondía con la imagen que se había formado de él. «Necesito elevar el brazo», explicó Fernando. «Va a ayudar a reducir el flujo de sangre hacia la herida». Con cuidado, levantó el brazo de Alejandro por encima del nivel de su corazón, manteniendo la presión constante sobre la herida. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Carlos con una voz más pequeña que antes. Fernando finalmente levantó la vista hacia él. «Porque durante 15 años fui coordinador médico de emergencias para Médicos Sin Fronteras». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Alejandro dejó de llorar por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué?», murmuró Isabel. «Coordiné equipos médicos de emergencia en campos de refugiados en África. Entrené personal médico para zonas de conflicto. He tratado heridas de guerra, trauma por explosiones y situaciones mucho más complicadas que esta». Carlos abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «La herida de Alejandro es seria, pero tratable», continuó Fernando, volviendo su atención al niño. «El cristal cortó la arteria radial, pero no completamente. Con sutura apropiada y cuidado postoperatorio, se recuperará completamente». Pero ustedes», Isabel no pudo terminar la frase. «Un camarero», Fernando la miró directamente a los ojos. «Sí, también soy eso». En ese momento, las sirenas de la ambulancia se hicieron audibles desde la calle. Fernando comprobó una vez más el vendaje improvisado y la elevación del brazo. «La hemorragia se ha controlado», dijo. «Cuando lleguen los paramédicos, díganles que hay una posible sección parcial de la arteria radial, que se aplicó presión directa durante», miró su reloj, 8 minutos, «y que las constantes vitales del paciente han permanecido estables». Los paramédicos llegaron poco después y rápidamente evaluaron la situación. El paramédico principal, un hombre de unos 40 años con experiencia evidente, examinó el trabajo de Fernando. «¿Quién aplicó los primeros auxilios?», preguntó. «Yo», respondió Fernando. El paramédico asintió con aprobación. «Buen trabajo. Salvó mucha pérdida de sangre innecesaria». Miró a Fernando más de cerca. «¿Es usted médico?». «Tengo entrenamiento médico», respondió Fernando modestamente. Mientras los paramédicos preparaban a Alejandro para el transporte, Fernando se retiró discretamente. Su trabajo estaba terminado. Se dirigió hacia la parte trasera del restaurante para lavarse las manos ensangrentadas y cambiar su camisa manchada. Carlos e Isabel subieron a la ambulancia con su hijo, pero antes de partir, Carlos se acercó a Fernando. «Nosotros», tartamudeó. «No sabíamos, no hay nada que saber», respondió Fernando. «Espero que Alejandro se recupere pronto». La ambulancia partió hacia el Hospital Universitario Virgen del Rocío, llevándose con ella no solo a un niño herido, sino también las certezas que la familia Mendoza había tenido sobre el mundo y su lugar en él. El resto de la noche en el restaurante transcurrió en una atmósfera extraña. Los otros comensales habían presenciado la transformación de Fernando de camarero invisible a profesional médico, y ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Pero Fernando regresó a su rutina como si nada hubiera pasado, limpiando mesas y tomando órdenes con la misma discreción de siempre. En el hospital, Alejandro fue llevado inmediatamente a cirugía. El cirujano vascular, doctor Ramón Herrera, examinó la herida y se preparó para la operación. «¿Quién aplicó los primeros auxilios?», preguntó a Carlos e Isabel mientras se preparaba para entrar al quirófano. «El camarero del restaurante», respondió Isabel, sintiéndose extraña al decir esas palabras. «El camarero». El doctor Herrera levantó las cejas, porque quienquiera que haya sido sabía exactamente lo que estaba haciendo. La presión se aplicó en el lugar correcto, por el tiempo correcto y con la técnica correcta. Sin esa intervención, su hijo habría perdido significativamente más sangre. 2 horas después, el doctor Herrera salió del quirófano con buenas noticias. La operación había sido exitosa, la arteria había sido reparada y no habría daño permanente. «Su hijo se recuperará completamente», les dijo a los padres aliviados. «Pero quiero enfatizar algo. Quienquiera que le haya dado los primeros auxilios le salvó la vida. Si hubiera perdido más sangre,
Esta podría haber sido una situación muy diferente. Carlos e Isabel se miraron el uno al otro. Las palabras del doctor resonaron en sus mentes, mezclándose con los recuerdos de cómo habían tratado a Fernando durante la cena. Alejandro despertó de la anestesia al día siguiente por la mañana. Estaba débil, pero alerta y sin dolor significativo. Sus primeras palabras fueron: «¿Dónde está el señor que me ayudó?» «¿Te refieres al camarero?», preguntó Isabel. «No era solo un camarero, ¿verdad?», dijo Alejandro con la percepción que a veces tienen los niños. Sabía cosas que los camareros no saben. Carlos se sentó en la silla junto a la cama de su hijo. «No, hijo, no era solo un camarero. Esa tarde, después de que los médicos confirmaran que Alejandro estaba fuera de peligro, Carlos tomó una decisión. «Necesitamos volver al restaurante», le dijo a Isabel. «¿Estás seguro? Quizás deberíamos esperar hasta que Alejandro esté mejor». «No», interrumpió Carlos, «necesitamos hacer esto ahora». Dejaron a Alejandro bajo el cuidado de los abuelos que habían viajado desde Madrid, tan pronto como se enteraron del accidente, y se dirigieron de vuelta a El Rincón Andaluz. Era domingo por la tarde, y el restaurante estaba menos ocupado que la noche anterior. Fernando estaba ahí, como siempre, limpiando mesas y atendiendo a los pocos clientes que habían venido a almorzar. Cuando vio a Carlos e Isabel entrar, se acercó a ellos con la misma expresión profesional de siempre. «¿Cómo está Alejandro?», preguntó inmediatamente. «Está bien», respondió Carlos. «Gracias a usted». Fernando asintió. «Me alegra escucharlo». Hubo un momento de silencio incómodo. Carlos parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó finalmente. Fernando miró alrededor del restaurante. «Mi turno termina en media hora. ¿Pueden esperar?». «Por supuesto». 30 minutos después, los tres se sentaron en una mesa en la esquina del restaurante, ahora vacío excepto por el personal que limpiaba para cerrar. «No sabemos cómo pedirle perdón», comenzó Isabel, con lágrimas en los ojos. «La forma en que lo tratamos anoche». «No hay nada que perdonar», interrumpió Fernando. «Sí, sí la hay», insistió Carlos. «Fuimos arrogantes, crueles, juzgamos sin conocer». Fernando los miró durante un largo momento. «¿Saben por qué trabajo aquí?». Ambos negaron con la cabeza. «Tengo un hijo, Diego, tiene 12 años y parálisis cerebral». La voz de Fernando se suavizó al hablar de su hijo. «Necesita cuidados especiales, terapias, medicamentos que no están cubiertos completamente por la seguridad social. Mi esposa trabaja como enfermera, pero no es suficiente. Así que trabajo aquí por las noches para cubrir los gastos adicionales». Carlos e Isabel escucharon en silencio, sintiendo que cada palabra era otro peso sobre sus conciencias. «Dejé Médicos Sin Fronteras cuando Diego se enfermó», continuó Fernando. «Era una carrera que amaba, trabajo que me daba propósito, pero mi hijo me necesitaba más». «¿No extraña su trabajo anterior?», preguntó Isabel suavemente. Fernando sonrió por primera vez desde que se habían sentado. «Cada día, pero he aprendido que el servicio toma muchas formas. Cuando trabajaba con Médicos Sin Fronteras, servía a las personas salvando vidas en situaciones extremas. Aquí sirvo mesas, pero también sirvo a mi familia». Y ocasionalmente, añadió con una mirada significativa, «todavía salvo una vida». Carlos se inclinó hacia adelante. «El doctor nos dijo que sin su intervención, Alejandro podría haber sido mucho peor». El doctor tenía razón, pero cualquier persona con entrenamiento médico habría hecho lo mismo. «Pero usted no es cualquier persona», dijo Isabel, «y nosotros no lo tratamos como se merecía». Fernando se quedó callado por un momento. «¿Saben qué es lo más difícil de este trabajo? ¿Qué? No es el cansancio físico, o las horas largas, o incluso la diferencia de salario con lo que ganaba antes. Es la invisibilidad. Durante años he visto cómo las personas me miran y ven solo lo que quieren ver. Un camarero mayor, probablemente sin educación, probablemente sin opciones. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Nunca se detienen a pensar que cada persona tiene una historia, que el camarero que les sirve la cena podría haber sido médico, que la mujer que limpia sus oficinas podría haber sido profesora, que el hombre que conduce su taxi podría haber sido ingeniero». Carlos sintió que algo se rompía en su pecho. «Tenemos que compensar esto de alguna manera. No me deben nada,
Sí, sí lo hacemos, interrumpió Isabel. Su hijo, Diego, ¿qué tipo de tratamientos necesita? Fernando los miró con curiosidad. ¿Por qué preguntan? Porque queremos ayudar, dijo Carlos firmemente. Queremos cubrir todos los gastos médicos de Diego, completamente. Fernando se quedó inmóvil. No pueden hablar en serio, completamente en serio, confirmó Isabel. Es lo menos que podemos hacer después de... No, interrumpió Fernando, no necesito su caridad. No es caridad, dijo Carlos rápidamente. Es una inversión en hacer las cosas bien, en aprender de nuestros errores. Fernando los miró por un largo momento, y ellos pudieron ver la lucha interna en sus ojos. Diego necesita una nueva silla de ruedas especializada, dijo finalmente, su voz apenas audible, y hay una terapia experimental en Barcelona que podría ayudarle con el habla. Pero cuesta, no importa cuánto cueste, interrumpió Isabel, lo que sea que necesite. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fernando. Durante 8 años había mantenido un rostro estoico ante la adversidad, pero esta inesperada bondad había quebrado sus defensas. ¿Por qué?, murmuró. Después de cómo los traté, cómo nos trató. Carlos sonrió tristemente. Usted nos trató con profesionalismo y respeto, incluso cuando no lo merecíamos. Fuimos nosotros quienes fallamos. Fernando cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Acepto, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que conozcan a Diego. Quiero que vean por qué hago esto. Esa misma tarde, Carlos e Isabel siguieron a Fernando hasta su pequeño apartamento en el barrio de Triana. Era modesto pero limpio, con modificaciones evidentes para acomodar las necesidades especiales de Diego. Diego estaba en el salón, sentado en su silla de ruedas frente a una computadora especial que le permitía comunicarse usando movimientos oculares. Cuando vio entrar a su padre con 2 extraños, sonrió con la sonrisa más pura que Carlos e Isabel habían visto jamás. «Papá», dijo Diego con alguna dificultad, pero con alegría evidente, «¿cómo estuvo tu día en el trabajo?». Fernando se arrodilló junto a la silla de su hijo. «Fue diferente hoy, Diego. Quiero presentarte a algunos nuevos amigos». Durante la siguiente hora, Carlos e Isabel vieron una faceta de Fernando que nunca habían imaginado. Como padre, era paciente, cariñoso y completamente dedicado. Ayudó a Diego con sus ejercicios de fisioterapia. Le leyó y habló con él sobre sus planes para el futuro con una esperanza que era palpable. Diego, a pesar de sus limitaciones físicas, era brillante. Hablaba de libros que había leído, de programas de computadora que estaba aprendiendo a usar, de sus sueños de estudiar astronomía algún día. «¿Sabes qué quiero ser cuando crezca?», le preguntó a Isabel. «¿Qué, Diego?». «Astronauta. O si no puedo ser astronauta por mi silla de ruedas, quiero diseñar cohetes. Mi papá dice que si trabajamos duro, todo es posible». Isabel miró a Fernando, quien tenía una expresión de orgullo puro en su rostro. «Tu papá tiene razón», le dijo a Diego. «Todo es posible». Cuando finalmente se despidieron esa noche, Carlos e Isabel eran personas completamente diferentes de las que habían entrado al restaurante 24 horas antes. «¿Saben qué es lo que más me impresiona?», le dijo Isabel a Carlos mientras conducían de vuelta a su hotel. «Que Diego nunca habló de sus limitaciones, nunca se quejó, solo habló de sus sueños. Como su padre», reflexionó Carlos, «Fernando nunca se quejó de su situación, nunca pidió lástima, solo hizo lo que tenía que hacer». Ambos se quedaron callados, procesando las lecciones que habían aprendido en las últimas horas. La mañana siguiente, Carlos hizo algunas llamadas desde su hotel. Como CEO de una empresa tecnológica exitosa, tenía conexiones en el mundo médico y en fundaciones benéficas. Para el mediodía, había organizado no solo el tratamiento completo para Diego, sino también una beca de estudio para el futuro del niño. Pero más importante que el dinero era lo que había cambiado en el corazón de su familia. Cuando visitaron a Alejandro en el hospital esa mañana, su hijo tenía una pregunta. «Papá, ¿por qué fuimos tan crueles con el señor Fernando?». Carlos se sentó en la cama junto a su hijo. Era una conversación que sabía que tenía que tener, pero no estaba seguro de cómo empezar. «Porque cometimos un error muy grande, hijo.
Juzgamos a alguien por su trabajo, por su apariencia, sin conocer realmente quién era. Pero él me salvó, dijo Alejandro simplemente, incluso después de que fuimos malos con él. Sí, lo hizo, y eso nos enseña algo muy importante sobre el tipo de persona que queremos ser. Isabel se acercó y tomó la mano de su hijo. Alejandro, queremos que recuerdes algo para el resto de tu vida. Cada persona que conoces tiene valor, tiene una historia, tiene dignidad. No importa cuál sea su trabajo o cuánto dinero tengan. ¿Cómo podemos saber si alguien es especial como el señor Fernando?, preguntó Alejandro. Carlos sonrió. Esa es la lección más importante de todas, hijo. Todas las personas son especiales. Solo tenemos que tomarnos el tiempo de verlas realmente. 3 días después, cuando Alejandro fue dado de alta del hospital, su primera petición fue visitar a Fernando y Diego. La reunión fue emotiva. Alejandro, con su brazo aún vendado, se disculpó formalmente con Fernando por su comportamiento. Señor Fernando, siento mucho haber sido malo contigo. Mi papá me explicó que juzgué mal. Fernando se arrodilló para estar a la altura del niño. Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Podemos ser amigos?, preguntó Alejandro. Me encantaría ser tu amigo, respondió Fernando. Diego y Alejandro también conectaron inmediatamente. A pesar de sus diferencias en circunstancias y capacidades físicas, ambos niños compartían una curiosidad natural y una bondad inherente que no había sido corrompida por los prejuicios del mundo adulto. ¿Quieres ver mi telescopio?, le preguntó Diego a Alejandro. Mi papá me lo regaló el año pasado. Sí. ¿Has visto planetas de verdad? He visto Júpiter y sus lunas. Es increíble. Mientras los niños exploraban el apartamento juntos, Fernando, Carlos e Isabel se sentaron a hablar de los arreglos prácticos para el tratamiento de Diego. Hemos contactado con la Clínica Barcelona, explicó Carlos. Pueden comenzar la terapia experimental el próximo mes y la nueva silla de ruedas llegará la semana que viene, añadió Isabel. Es el modelo más avanzado disponible. Fernando los miró con gratitud profunda. No sé cómo agradecerles. Usted no tiene que agradecer nada, dijo Carlos. Somos nosotros quienes estamos en deuda. Hay algo más, dijo Isabel. Carlos y yo hemos estado hablando sobre hacer cambios más grandes en nuestras vidas. Fernando los miró con curiosidad. Queremos establecer una fundación, explicó Carlos, para ayudar a familias como la suya. Familias donde uno de los padres ha tenido que sacrificar su carrera para cuidar a un hijo con necesidades especiales. La llamaremos la Fundación Diego, añadió Isabel. Si nos das permiso para usar el nombre de tu hijo. Fernando se quedó sin palabras. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras procesaba lo que estaban diciendo. ¿Realmente harían eso? Ya lo hemos decidido, confirmó Carlos, pero queremos que tú seas parte de ella. Queremos que uses tu experiencia médica y tu conocimiento de primera mano para ayudar a otras familias. Eso significaría que podrías dejar el restaurante, terminó Isabel. Que podrías volver a usar tus habilidades médicas para ayudar a las personas. Fernando miró hacia la habitación donde Diego y Alejandro estaban riendo juntos sobre algo en el telescopio. Podría estar más tiempo con Diego, murmuró. Mucho más tiempo, confirmó Carlos. Esa noche, después de que la familia Mendoza regresara a su hotel, Fernando se sentó con Diego para cenar. Era una cena simple, tortilla española y ensalada, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Papá, dijo Diego mientras comían, me gusta Alejandro, es muy diferente de como pensé que sería. ¿Qué quieres decir? Cuando llegaron la primera vez parecían, no sé, como si fueran mejores que nosotros, pero Alejandro no es así para nada. Fernando sonrió. Las personas pueden cambiar, Diego, especialmente cuando se dan cuenta de que han estado viendo el mundo de manera equivocada. ¿Crees que realmente van a ayudar con mis tratamientos?, preguntó Diego esperanzadamente. Sí, hijo, creo que sí. ¿Y la fundación que mencionaron? Fernando puso su tenedor y miró a su hijo. ¿Qué piensas de eso? Diego consideró la pregunta seriamente. Creo que podrías ayudar a muchas familias como nosotros. Y creo que mamá estaría orgullosa. Fernando sintió que su corazón se llenaba de calor.
Diego raramente mencionaba a su madre, que había muerto 2 años antes después de una larga batalla contra el cáncer. Pero cuando lo hacía, siempre era con sabiduría, que parecía demasiado madura para sus años. Sí, acordó Fernando, creo que mamá estaría muy orgullosa. 6 meses después, la Fundación Diego fue oficialmente establecida. Fernando había dejado su trabajo en el restaurante y ahora trabajaba como coordinador médico para la fundación, ayudando a familias de toda España que enfrentaban desafíos similares a los suyos. Diego había comenzado la terapia experimental en Barcelona y los resultados eran prometedores. Su habla había mejorado significativamente y su nueva silla de ruedas le había dado una independencia que nunca había tenido antes. La familia Mendoza había mantenido su palabra en todos los aspectos. Más que eso, se habían convertido en amigos verdaderos de Fernando y Diego. Alejandro visitaba regularmente y los dos niños habían desarrollado una amistad profunda que trascendía sus diferencias. Carlos e Isabel también habían cambiado fundamentalmente. La arrogancia y el clasismo que habían caracterizado sus actitudes antes del accidente habían sido reemplazados por una humildad genuina y un deseo de servir a otros. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Isabel a Carlos, una tarde mientras revisaban las aplicaciones para becas de la fundación. ¿Qué? Fuimos al restaurante esa noche pensando que íbamos a tener una experiencia auténtica andaluza y terminamos teniendo la experiencia más auténticamente humana de nuestras vidas. Carlos se rió, y todo porque un camarero se negó a dejar que nuestros prejuicios determinaran cómo trataba a nuestro hijo. Un año después del accidente, las dos familias se reunieron para celebrar el 9º cumpleaños de Alejandro. La fiesta se celebró en el apartamento de Fernando y Diego, que ahora era más espacioso gracias a las mejoras que la fundación había podido pagar. Diego, cuyo habla ahora era mucho más clara, le regaló a Alejandro un libro sobre astronomía que había estado leyendo. Para que puedas aprender sobre las estrellas, le dijo. Y algún día, cuando yo diseñe cohetes, tú puedes ser el astronauta. Alejandro sonrió. Y cuando regrese del espacio, te contaré todo sobre los planetas que visité. Fernando y Carlos observaron la interacción de los niños con sonrisas en sus rostros. ¿Alguna vez imaginaste que algo tan terrible como un accidente podría traer algo tan hermoso?, preguntó Carlos. En mi experiencia, respondió Fernando, las tragedias a menudo revelan lo mejor y lo peor en las personas. Esa noche revelaron lo mejor en ustedes, y lo mejor en usted también, añadió Isabel, uniéndose a la conversación. Su bondad frente a nuestro comportamiento cruel, eso es lo que realmente cambió nuestros corazones. Fernando negó con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier persona con entrenamiento médico habría hecho. No, interrumpió Carlos, usted hizo lo que solo una persona verdaderamente buena habría hecho. Puso a un lado su dolor personal para salvar a alguien que lo había tratado mal. Esa es la diferencia entre la caridad y el amor, reflexionó Isabel. La caridad ayuda cuando es conveniente, el amor ayuda especialmente cuando no lo es. Esa noche, después de que los Mendoza se fueran, Fernando ayudó a Diego con sus ejercicios de terapia física antes de acostarlo. Papá, dijo Diego mientras Fernando lo arropaba, ¿estás contento de que hayamos conocido a Alejandro y su familia? Muy contento, respondió Fernando, incluso aunque fueron malos al principio. Fernando se sentó en el borde de la cama de Diego, especialmente porque fueron malos al principio. ¿Por qué? Porque significa que las personas pueden cambiar, que el amor puede vencer al prejuicio, que la bondad puede transformar incluso los corazones más duros. Diego sonrió, como en los cuentos de hadas. Mejor que los cuentos de hadas, dijo Fernando, besando la frente de su hijo, porque esto es real. 2 años después, en una ceremonia en Madrid, Fernando fue honrado por el gobierno español por su trabajo con la Fundación Diego. La fundación había ayudado a más de 500 familias y había establecido 3 centros de tratamiento especializados en diferentes partes del país. En su discurso de aceptación, Fernando habló sobre las lecciones que había aprendido durante sus años como camarero. Durante 8 años, trabajé en un restaurante en Sevilla, comenzó. Durante esos años, fui invisible para muchos clientes.
Algunos me trataron con bondad, otros con indiferencia y algunos con desprecio abierto. La audiencia escuchó en silencio, pero cada interacción me enseñó algo sobre la naturaleza humana. Me enseñó que nuestro verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a las personas que pueden ayudarnos, sino en cómo tratamos a las personas que creemos que no pueden. Hizo una pausa, buscando en la audiencia hasta encontrar a la familia Mendoza. También me enseñó que las personas pueden cambiar, que un momento de crisis puede revelar no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Después de la ceremonia, Diego, ahora de 14 años y mucho más independiente, se acercó a su padre. «Papá, estoy orgulloso de ti, y yo estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», preguntó Diego. «¿Qué? Que no terminó con el final feliz. Siguió con más trabajo, más ayuda a otras familias, más amistad con los Mendoza. Los finales felices reales no son finales, son nuevos comienzos». Fernando sonrió, abrazando a su hijo. «Tienes razón, y este es solo el comienzo». Esa noche, mientras Fernando reflexionaba sobre el camino que había recorrido desde aquella noche fatídica en el restaurante, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones. Se mide en las vidas que tocas, las personas que ayudas y el amor que compartes con otros. El camarero invisible se había convertido en un beacon de esperanza para cientos de familias. Pero más importante aún, había ayudado a una familia rica a descubrir que la verdadera riqueza se encuentra en el servicio a otros. Y en una pequeña habitación en Triana, un niño con parálisis cerebral soñaba con las estrellas, sabiendo que su padre había movido montañas para hacer posible cualquier sueño que pudiera tener. Porque a veces las historias más hermosas comienzan con momentos de dolor, se desarrollan a través de actos de bondad y continúan para siempre en los corazones transformados por el amor. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como Fernando, alguien que te haya servido en silencio, que hayas juzgado por su trabajo o apariencia sin conocer la profundidad de su historia? ¿O has sido tú el Fernando en la historia de alguien más? Escribe en los comentarios sobre las personas que sirven en tu vida cotidiana. El camarero, el conductor del autobús, la persona de limpieza, el cajero del supermercado, porque cada uno de ellos tiene una historia, cada uno merece respeto, y cualquiera de ellos podría ser el héroe invisible que aún no has reconocido. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Ayúdanos a crear un mundo donde vemos a todas las personas como realmente son, seres humanos con historias extraordinarias, dignos de respeto y bondad. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces recuerda, la próxima vez que alguien te sirva, míralos realmente, porque nunca sabes cuándo podrías estar en presencia de un héroe que simplemente está esperando el momento correcto para brillar.